Hola, buenas tardes. Soy Izaskun Barrier de la Asociación Becos Beco de Pasaia, una asociación que desde 2006 lleva trabajando por la igualdad de la mujer y contra la violencia machista. Dentro de todas las actividades que se han organizado durante este 25 de noviembre, el Día contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, hemos decidido hacer una charla. Nos hemos tenido que adaptar a los tiempos y a pesar de que siempre las actividades que hacemos son físicas, esta vez las hemos tenido que hacer online. Y hemos decidido hacer una charla sobre la violencia en la juventud y la violencia en la edad madura, que decimos nosotras. Para ello vamos a contar con la presencia de María Ángeles Álvarez, que es de la asociación, es psicóloga y voluntaria los lunes por la tarde, que hace sesiones voluntarias gratuitamente. Ella va a presentar a las dos ponentes que tenemos, que son Yanira Luberiaga, que hablará sobre la violencia de género en la adolescencia, y a Gloria Martín, que nos contará sobre la edad y la violencia machista. Muchas gracias a todas por asistir y ahora os dejo con María Ángeles y espero que esta no sea la última vez que lo hacemos online. Venga, hasta luego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a algunos. La violencia contra las mujeres es un tema que siempre ha ocupado a Becos. Me encanta estar aquí de lejos, pero en el centro de Pasai Antxo, que es a la ciudad a la que pertenece Becos Beco, que es nuestra asociación. Y bueno, como os ha dicho Izaskun, yo soy la psicóloga de Becos Beco. Queríamos hablar un poco, yo daré unos rasgos sobre la violencia contra las mujeres, un poco la definición y una base de marco conceptual, pero sobre todo estamos muy bien acompañadas porque tenemos a Yanira Luberiaga y Gloria Martín, que son dos expertas terapeutas, psicólogas sanitarias y sobre todo dos muy buenas personas. Muy buenas profesionales y muy buenas personas que es lo necesario para trabajar en este ámbito y en otros de los que también trabajamos. Somos compañeras en ese sentido. Yo quería decir la definición, pues como en 1993 al final la ONU hizo una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, básicamente quería hacer la definición que siempre hacemos, pero que no por mucho decir hemos de olvidarla, que la violencia contra las mujeres designa todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que es causa o que puede causar en las mujeres daño, sufrimiento físico, sexual o psíquico, que incluye también las amenazas de estos actos y que la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada, esa exactamente es la definición. O sea, el daño o la amenaza de hacer el daño, no tenemos que olvidarlo. Y es muy importante que recordemos que pertenecer al sexo femenino es la causa. El marco conceptual, ya en nuestra materia, porque somos las tres psicólogas sanitarias, psicoterapeutas, trabajamos en familia, luego os presentaré a mis dos compañeras. Básicamente, la perspectiva de género, tenemos que hablar del concepto de violencia de género, del contexto sociocultural de la desigualdad y sobre todo de la diferente socialización de la identidad masculina y de la identidad femenina. Cómo el género es un constructo en el que se basa la violencia. Debemos insistir en ello. Y luego, cómo se ha invisibilizado y se ha naturalizado la violencia, con toda una serie de mitos que están perpetuando este tipo de cuestiones. Hablar de la violencia simbólica y conceptualizar la violencia de género es lo que nos ha permitido visibilizar esa realidad que estaba negada, ¿no? De lo obvio a lo simbólico, esos aspectos claves y centrales, hablando pues, sobre estereotipos, los roles, los espacios públicos y privados que se dedican a cada uno de los géneros, la diferencia de cómo se vive el amor desde ser mujer o desde ser hombre, varón, cómo el cuerpo y la sexualidad
se vive y pertenece o no al hombre o a la mujer, cómo las creencias y los valores son también diferentes. Los hombres son la fuerza, autoridad, dominación, está más vinculado a ello, van en esa línea, y sin embargo las mujeres, el valor es la resignación, la entrega, la afectividad. Cómo psicológicamente, por ejemplo, ha sido hasta ahora esa situación de poder llorar o poder enfadarse en diferentes sentidos para el hombre o para la mujer. Y todo ello queda convertido en un mandato de género que establece una manera de estar y que establece qué se debe hacer o no se debe hacer, o qué se debe sentir cuando eres hombre o cuando eres mujer. Y luego el tema de la pirámide de la violencia, lo visible y lo no visible. Cómo la violencia física sí que se ve, la violencia psicológica se intuye, sin embargo la desigualdad, que estemos viendo ahora mismo anuncios para los juguetes de diferente característica para el hombre o para los niños o para las niñas, es algo que está marcando, ¿no? Y después, como todo el tema de la violencia, todo lo que en un caso, en una situación se produce, va a tener unas consecuencias de esta violencia machista en la salud de la mujer. Hay una serie de síndromes que se van a producir. Los daños pueden ser directos, pueden ser indirectos, van a poder ser psicológicos, ya mis compañeras hablarán, ¿no? Porque todo se basa en pareja, poder, maltrato y mente, y luego va a tener unas consecuencias para la salud de la mujer, desde situaciones leves, tristeza, a depresión o depresión mayor. Hay una serie de situaciones en las cuales esa victimización, ese proceso de traumatización, cuando se da, va en ascendencia todas las consecuencias y las secuelas que para la salud de la mujer va a producir la violencia. Ahora nos van a hablar de la violencia en la juventud, en la adolescencia, Yanira Luberiaga, que es psicóloga sanitaria, es directora del centro Luberiaga, que ella dirige, tiene como psicóloga sanitaria privada, en la privada, pero también es psicoterapeuta en programas de Diputación, en programas Garatu, menores en riesgo y su familia, en víctima de violencia de género y en programas también de inserción. Ella nos va a hablar de los jóvenes y de la violencia en la adolescencia. Y bueno, luego cuando vaya a pasar Gloria Martín, que es psicóloga sanitaria también y que nos va a hablar de las mujeres que han sufrido y sufren violencia de género, también le presentaré en ese momento. Espero que os interese y bueno, podéis hacer las preguntas que deseéis, que después las vamos a ir realizando una vez que se haya realizado haya hecho su panel y haya presentado su ponencia. Doy la palabra a Yanira. Bueno, Chaldeón a todas y todos. Muchas gracias por invitarme, le agradezco a la asociación, que bueno que haya pensado a mí y a María Ángeles, y es un gusto compartir este espacio con las compañeras, ¿no? Con todas. Y que bueno, cuando hablamos de violencia en la adolescencia, me parece fundamental poder dar un bosquejo de lo que es el apego, ¿no? El apego y cómo influye el apego que hayamos tenido durante la niñez en nuestras futuras elecciones de pareja futuras, ¿no? En la relación de pareja en la adultez, en la adolescencia. Por eso le voy a hacer una pincelada, hablar en general de lo que es el apego para poder comprender después los otros tipos de las relaciones que podamos llegar a tener en el futuro. El apego es un tipo de comportamiento por el que una persona busca activamente mantener proximidad con alguien significativo para esa persona. En la construcción del yo no es un proceso exclusivamente interno, sino que se produce y desarrolla en la relación interpersonal con las figuras significativas para la persona.
Son las figuras significativas en la niñez, como puede ser la madre, el padre, o la persona, en caso de que fuera una adopción, la figura que adopte, ¿no? La figura significativa para el niño en ese vínculo. Luego en la relación de pareja se reproducen los sistemas de vinculación y los modelos de intimidad que se integran a lo largo de la historia socioafectiva. Los estilos de apego en las relaciones amorosas se corresponden a los estilos de apego que tuvimos en la niñez. Pero en la adultez, bueno, puede haber diferentes modelos de apego para diferentes relaciones. A grandes rasgos, cuando hablamos de apego, tenemos apego en las personas seguras, bueno, que las personas seguras se sienten a gusto en situaciones de intimidad y suelen ser cálidas y cariñosas. En cambio, el apego en las personas ambivalentes anhelan la intimidad, tienden a obsesionarse con sus relaciones y acostumbran a dudar de la capacidad de su pareja para corresponder a su amor. En cambio, las evitativas equiparan la intimidad con una pérdida de independencia y se esfuerzan constantemente en evitar el acercamiento. Las diferencias entre los distintos tipos de apegos tienen que ver con las ideas de intimidad y de la relación, con la forma de reaccionar ante el conflicto, con la capacidad de expresar sus deseos y necesidades, con las expectativas que tienen en relación a la pareja, y también difieren en la percepción que tienen de ellos mismos, ¿no? Como individuo, en la percepción de su pareja, en el grado de ansiedad, ya sea por temor a perder la pareja o en el grado de evitación al conflicto. Por ejemplo, tenemos el apego ansioso ambivalente, ¿no? El apego ansioso ambivalente es la sensación de que mi pareja se muestran reacias a vincularse, tanto como yo soy capaz. Esto en ocasiones me lleva a angustiarme, la idea de que mi pareja no me quiere lo bastante o no desea pasar conmigo la cantidad de tiempo que necesito. Mi anhelo de crear un vínculo tan estrecho en ocasiones aleja a mis pretendientes o parejas. Aquí vemos una necesidad de excesiva cercanía. Llevan muy mal el rechazo, inseguros y emocionalmente lábiles, una necesidad de estar saliendo con alguien, ¿no? Permanentemente. Entran en juegos para llamar la atención de su pareja, esperan que la pareja acierte lo que les preocupa, desconfían, hay una sospecha de infidelidad permanente. Son personas muy independientes, necesitan constante confirmación de que les quieren. En general tienen una imagen negativa de sí mismos. Luego tenemos el apego evitativo, ¿no? Cuando me empiezo a encontrar algo molesto y nervioso, cuando mi pareja busca mayor intimidad y compromiso en la relación. No me es fácil confiar completamente en la otra persona y aceptar el depender emocionalmente de ellas. Frecuentemente doy con parejas que quieren relaciones más estrechas de las que a mí me resultarían cómodas. Las personas estas son inseguras, pero la gente las suelen percibir frecuentemente como seguros e independientes. Insisten en las ventajas de estar solos, valoran excesivamente su autonomía, utilizan estrategias de distanciamiento, aislarse y estar solos. Desconfían de los demás y de sus intenciones. No adoptan compromisos, no hablan claro acerca de sus intenciones. Hay una dificultad de expresar sus sentimientos y emociones, muy incómodos en situaciones de intimidad afectiva, no tienen dificultad en iniciar una relación y mantener relaciones sexuales, pero lo que evitan es la intimidad y la conexión emocional. Su estrategia principal de resolución de conflicto es la evitación. Perciben la expresión emocional como señal de vulnerabilidad que hay que esconder. Les cuesta enamorarse o conectarse con sus sentimientos. Luego tenemos el apego seguro, que bueno, cuando esto les resulta relativamente sencillo, vincularse a mis parejas y me resulta agradable depender de ellas emocionalmente y permitir que dependan de mí. Disfruto de la intimidad y una relación estrecha, sin preocuparme mucho porque puedan dejar o me pidan un mayor compromiso. Expreso mis necesidades y sentimientos con facilidad a mi pareja. En el apego seguro vemos la tendencia a establecer relaciones saludables en parejas. Confían y son consistentes en sus actos. Toman decisiones conjuntas, comunicativos, no evitan enfrentarse al problema,
adquieren compromiso, se sienten cómodos en la intimidad afectiva y sexual, expresan sus sentimientos y no ven las relaciones como algo complicado. Por otro lado, a partir del apego, además del apego, tenemos como algo importante para señalar los factores de riesgo, ¿no? En la violencia de parejas adolescentes y jóvenes. O sea, estar atento a las señales de alarma que puede dar la pareja. A modo de ejemplo, la persona con que estoy saliendo chequea mi Facebook o mi Instagram constantemente. Quiere saber dónde estoy y con quién constantemente. Controla con quién me relaciono por las redes sociales. Me dice qué amigos debo de eliminar de mis redes sociales. Hace comentarios negativos sobre mi persona en un muro público de las redes. Me presione para que le mande videos y fotos de contenido sexual. Me roba las contraseñas en mis redes sociales, móviles, etc. Se enfada si no obtiene respuesta al momento cuando me escribe o llama. Coge mi móvil sin mi permiso. Elimina mis contactos de mis redes sociales. Estos son señales de alarma, ¿no? Yo le digo a mis pacientes jóvenes y a las adolescentes que cuando presentan estas señales hay que estar atentos, ¿no? Esto habla de que algo está pasando, ¿no? Habla de una desconfianza, de una inseguridad, de un control, y bueno, que estén atentos a estos señales, ¿no? No dejarlos de pasar por alto, no, porque hablan de que algo está pasando. En relación, bueno, a los rasgos y características individuales, estas personas con aspectos violentos presentan bajo control de la ira, impulsividad, actitudes hostiles y agresividad en general, baja o falta de empatía, baja regulación emocional, baja autoestima, apego inseguro, rasgos de personalidad antisocial y límite, un excesivo consumo de alcohol y drogas, bajo rendimiento académico, uso de estrategias inadecuadas en resolución de conflictos. En general presentan una sintomatología internalizante y externalizante, síntomas de depresión y ansiedad, síntomas de estrés psicológicos, presentan también ideaciones o intentos de suicidio. Las actitudes que presentan tienen que ver con las tradicionales de género, ¿no? Actitudes de tolerancia y aceptación de la violencia, aceptan la violencia como algo natural. Deseo de poder y control en las relaciones, son personas muy controladoras. Actitudes de aceptación de los mitos de violación, están muy presentes, aunque no lo veamos, estos mitos, ¿no? En relación a la violación. En relación a la historia de parentalidad, ha sido pobre o inadecuada, se han movido, desarrollado con relaciones autoritarias, altos niveles de control psicológico en relación a sus padres, falta de afecto. Pudieron haber sido víctimas de maltrato infantil, ya sea físico, sexual, psicológico, haber sido víctima de abuso sexual, ser testigo de violencia intraparental. En lo relacional, por ejemplo, el estilo de apego inseguro hacia la pareja. Aparece un patrón de relación de dominancia-sumisión, ¿no? Es la persona que domina y el otro es un sumiso. Entran en escalada de conflicto, comienzan un conflicto que no se puede parar. Comportamientos sexuales de riesgo. En relación a los amigos, aislamiento y tener pocos amigos, o tener amigos que ejercen violencias contra sus parejas, tener amigos que son víctimas de violencia, apego inseguro hacia los amigos, las relaciones de amistad son de baja calidad, relacionarse con iguales que muestran conductas antisociales, o interacciones con iguales que delinquen. En la familia se dan vínculos hostiles en la familia. Apego inseguro hacia los miembros de la familia, un estilo parental permisivo, negligente, autoritario, altos niveles de control psicológico, pocos límites, maltrato infantil, relación de padres conflictiva. En relación a la comunidad se dan sanciones comunitarias débiles contra la violencia de pareja, ¿no?
contexto hostil en escuela o barrios, baja vinculación con el centro educativo, normas tradicionales de géneros generalizados en la comunidad, mitos erróneos sobre la violencia de la pareja, la influencia de los medios de comunicación, la influencia de la pornografía. En relación a los esquemas de las relaciones sexuales, patrones de dominación y sumisión. Asociación del placer con comportamientos sexuales de riesgos o prácticas dolorosas. Placer centrado en el sexo masculino. Es importante poder apuntar en la prevención. Entonces, la prevención individual sería fomentando esquemas de relaciones, dotación de habilidades socioemocionales, reducción de actitudes de aceptación de la violencia, de no aceptación, esquemas de relaciones sexuales basadas en el consentimiento, en el respeto y centrado en el placer de ambos. Por eso me parece importante apuntar en lo relacional, en la educación, en comunicación afectiva y estrategias de resolución de conflictos. Reducción de aceptación de conductas de control, de celos, educación universal, a los iguales en la detección de signos de alarmas y conductas de apoyo, fomento de estilos educativos parentales basados en límites y afecto. A nivel comunitario, apuntar a planes de prevención, como formación de profesionales en los centros educativos y en los servicios comunitarios, vinculación de los progenitores con los centros educativos, trabajo en red, apuntar también a lo cultural, ¿no? A la igualdad entre hombres y mujeres, normas culturales de no aceptación hacia la violencia y fomento de las relaciones saludables. Esto tiene que ver, digamos, bueno, es un bosquejo, digamos, para ponernos a pensar, ¿no? En esto que está sucediendo, que cada día hay más demanda en los consultorios, ¿no? De las jóvenes, que se están relacionando con hombres cada vez, que parece que un chaval de 13 o 14, 15 años no puede ser machista, si vemos que sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Me parece importante también destacar el acceso que están teniendo los chavales, el acceso a pornografía desde muy temprana edad. Hoy con las redes sociales están accediendo a los 8 o 9 años. Entonces los modelos que están aprendiendo son modelos violentos, ¿no? Hombres violentos que se relacionan con chavalas que, bueno, que establece una relación de dependencia con estos chicos, y bueno, y entran en un bucle y sabemos lo que pasa, ¿no? Y bueno, y esto es para apuntar a reflexionar un poco con lo que nos pasa, con qué nos está pasando. Por eso, bueno, animo a las que quiera preguntar algo, a iniciar un debate, una charla, ¿no? Para poder reflexionar en estas cosas que las tenemos tan presentes en el 2020, ¿no? Y bueno, lo dejo por aquí. Muy bien, gracias Yanira, muchas gracias. Bueno, ahora nos va a hablar Gloria Martín, que también es psicóloga sanitaria, es psicoterapeuta, es experta familiar y grupal y trabaja en grupos, dirige grupos y es mediadora familiar también. Trabaja como psicoterapeuta, además de la privada, tiene su propio despacho, en programas de Diputación de menores en situación de riesgo, también en programas de víctimas de violencia de género y en el programa de tercera edad de familiares cuidadores de personas dependientes de Diputación. Ella nos va a hablar ahora de las mujeres que han sufrido y que sufren violencia de género, que en este momento tienen más de 65 años de ahí en adelante. Que bueno, que es un grupo que es importante, ella es una experta, ha trabajado, ha hecho ponencias para diferentes congresos y bueno, pues ella conoce bien este campo. Toma la palabra, Gloria. Muchísimas gracias, María Ángel. En primer lugar, arratsaldeón a todas y a algunos, como dice María Ángeles. Y en segundo lugar, quiero agradecer a la asociación por la invitación, a ti, Izaskun, María Ángeles y Yanira, por permitir compartir, iba a decir esta mesa, pero bueno, es esta realidad en esta pantalla. Y bueno, vamos al tema que nos ocupa y preocupa, que en mi caso es la violencia de género en la tercera edad.
Lo he titulado ¿A mi edad qué puedo hacer? Una pregunta con la que yo me encuentro muchísimas veces. No hace falta un estado de alarma, porque las mujeres de la tercera edad ya han vivido confinadas, pero ahora ya es por orden estatal. Y el confinamiento es el entorno ideal para el agresor, porque la mujer pasa mucho más tiempo en casa, permitiendo así un mayor control sobre su vida. Ahora tenemos una pandemia global por el coronavirus, pero creo que la violencia también lo es. La violencia de género es especialmente complicada en las mujeres mayores, de 65 y más. Por supuesto, en edades, como os digo, más avanzadas, porque impera la cultura del silencio, que la invisibiliza aún mucho más y las hace muchísimo más vulnerables. Una realidad que, como acabo de decir, se ha hecho mucho más evidente durante el confinamiento, cuando la mujer ha tenido que pasar las 24 horas con su agresor, porque antes del confinamiento iban a los hogares de jubilados, a yoga, a gimnasia y a otras actividades sociales municipales, y que en esta época que estamos viviendo no lo han podido realizar. Yo no hablo de teorías, hablo de biografías. Vidas de mujeres que durante 40, 50 años se han dedicado a cuidar a la familia, incluido al presunto maltratador que en su día dijo que la quería y que iban a estar juntos en lo bueno y en lo malo hasta que la muerte los separara. Y en algunos casos esto se cumple de forma literal. Hablo de mujeres amas de casa, en la mayoría de los casos dependientes económicamente de su marido, y de mujeres que han vivido una historia de maltrato que ahora con 65, 70, 80 años son cuidadoras de maridos dependientes, bien por una dependencia física o cualquier otra enfermedad degenerativa, progresiva e invalidante como puede ser la demencia, que en muchos casos conlleva problemas conductuales de agresividad, la propia enfermedad. Pero claro, en este caso está diagnosticada y es en muchos casos cuando a veces por toda esta historia de maltrato, esta mujer decide hacer el ingreso de su marido en plaza residencial. Como me decía una señora, yo no voy a cuidar ahora a mi marido porque cuando tenía que echar un poquito más de arroz lo echaba y no me importaba, pero yo no lo puedo cuidar ahora porque me he sentido tratada, una expresión que me dijo una señora hace 20 y tantos años y que no se me olvidará nunca, me he sentido tratada como una vaca vieja. Hablo de mujeres enfermas, dependientes por enfermedad, cuyo principal cuidador es su marido y difícilmente se puede cuidar bien cuando esta mujer ha sido maltratada. Y por esto mismo, si la familia, hijos e hijas no pueden cuidarla, es mucho mejor el ingreso en plaza residencial y para ella se le abre el cielo, porque es la única forma de hacer un divorcio sin pasar por el juzgado. Hablo de esa violencia invisible que grita desde el silencio y que sufren una doble discriminación por género y por edad, e incluso la parte ruralidad, ¿no? Por ejemplo, una señora me decía, me casé muy joven, huyendo del maltrato de mi padre. Luego vienen los hijos y aguanté durante años la violencia psicológica de desprecios y humillaciones y anulaciones. Por suerte, él se fue de casa cuando encontró a otra y así es como desapareció de mi vida. Pero te culpas de muchas cosas y te cuestionas tu papel de madre y de esposa y aprendes a convivir con el sentimiento de culpa. María, bueno, ficticio, pero que puede ser María, Carmen, Pilar, Ana, 70 años.
se define como una mujer maltratada desde que nació. Refiere que fue maltratada por su padre. Luego me casé y casi desde el primer día fui maltratada psíquicamente. Esta mujer ha logrado salir de una situación de violencia de género y reconoce que ha aguantado mucho tiempo y ha tenido que superar muchas barreras. Y la primera es la mental, porque es como vivir en una cárcel. Y otra cosa también muy importante, ha tenido que superar el qué dirán. Dice, fue echando de mi vida a toda mi familia. No tenía derecho ni a tener teléfono, me controlaba todos los gastos y me dejaba el dinero encima de la mesa en lo que él consideraba que yo podía gastar cada día. No podía poner la calefacción, se gastaba. Y yo he escuchado personalmente, porque esta mujer se quejaba y dice, no puedo tener aspirador, porque si no, como decía él, que yo lo he escuchado de su boca, ¿qué iba a hacer el resto del día si se le ponen todas las comodidades? Le desenchufaba el microondas porque hace mucho ruido y él oía desde la cama. Son mujeres que han padecido violencia física, económica y sexual y que las razones que refieren para no haber interrumpido la relación con el agresor son miedo a perder la vida, a no tener un lugar donde ir, que no han dejado a su pareja por no hacer sufrir a sus hijas e hijos y porque el maltrato antes era un problema aceptado por la sociedad. Es lo que me ha tocado, es lo que refieren como argumento. Las mujeres de la tercera edad o cuarta edad tienen dificultades para identificarse primeramente como víctimas de maltrato, porque se han educado en la cultura patriarcal y se han acostumbrado a vivir en este tipo de relación complementaria donde el que chillaba y mandaba siempre era el mismo y la que callaba y aguantaba siempre era la misma. Este maltrato, en muchos casos, se inicia desde la noche de bodas y han aprendido a convivir con el miedo, relacionado con la idea del amor romántico que normaliza el maltrato. Y si no, para muestra estos refranes. El amor todo lo perdona. Quien bien te quiere te hará llorar. Hombre, yo creo que si nos hubieran enseñado el refrán de otra forma, pues pienso que quien bien te quiere por lo menos me hará feliz no llorar. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pase lo que pase, la relación va a funcionar porque el amor todo lo puede y yo te quiero y voy a cambiar. El amor vale la pena, dicen. Yo creo que el amor lo que tiene que valer no es pena, sino alegría. En los casos de maltrato, el presunto, y a veces ya juzgado como culpable, ha hecho muy bien su trabajo y ha producido en la mujer un sentimiento de absoluta indefensión y de anulación. Y la indefensión nos hace olvidar la mayoría de episodios graves. Bloquea emocionalmente y la mujer se queda sin estrategias. Durante años, esta mujer ha escuchado de él. ¿A ti quién te va a creer? Porque no olvidemos que muchos de estos hombres en la calle son encantadores. Como digas esto, ¿qué te crees? Y se van a reír de ti. ¿Cuáles son las características de las mujeres mayores víctimas de violencia de género? La violencia en la tercera edad es un grupo muchísimo más vulnerable porque tienen falta de información sobre sus derechos, que genera mucha inseguridad. Se sienten un colectivo muy infravalorado y por eso mismo tienen miedo a la hora de denunciar. Debido a que suelen ser en muchos casos dependientes, tienen el apoyo muchísimo más limitado y mayor riesgo de aislamiento. Las creencias y aprendizajes propios de su generación es lo que me ha tocado desde una resignación cristiana. Y entonces esto influye en las respuestas hacia el abuso.
Las y los profesionales que trabajamos con mujeres víctimas de maltrato, sabemos que en la mayoría de los casos, por vergüenza, han ocultado la violencia durante toda su vida. ¿Y cómo llegan a ser atendidas al programa de violencia de Diputación? En muchos casos, desde la atención primaria, su médico de cabecera las sugiere que vayan a servicios sociales y pidan cita con la trabajadora social, porque su médico las ha atendido muchas veces por sintomatología psicológica, insomnio, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, trastornos alimenticios, abusos de alcohol desde la soledad de la noche y cuando su marido se ha ido a la cama. Es decir, por una hiperfrecuencia del sistema sanitario, seguidos de otros de ausencia de visitas, cuando, por ejemplo, el médico las ha citado pero no acuden, y del uso repetido en los servicios de urgencia, porque como nos damos golpes, somos bastante patosas, nos damos golpes por todos los sitios y nos pegamos con las puertas y todo eso. Hospitalizaciones frecuentes y también, cómo no, acudiendo, que al principio iba sola al médico, pero una vez que el marido está jubilado, pues a veces acuden con ellos a la consulta. También en otros casos ellos acuden a los servicios sociales enviadas por sus parejas. Cuando después de una bronca en casa, dice, tú estás loca, a ti lo que te tiene que ver es un psiquiatra, que posiblemente, en muchos casos, ya está con tratamiento psicofarmacológico. Un psiquiatra o un psicólogo, no psicóloga en principio. Bueno, dicen que es una forma de hablar. Y estas mujeres que durante toda su vida han sido muy obedientes y sumisas, hacen caso a su pareja y acuden a la cita con la trabajadora social y posteriormente nos las derivan desde Diputación a los profesionales que trabajamos con el programa. Cuando se inicia la intervención y llegan a casa después de esta primera sesión, su marido le pregunta qué le ha dicho la psicóloga, y aunque es una consulta estrictamente personal y privada, ellas cuentan algo, pero las vuelven a descalificar diciendo, ¿ya le has contado la verdad y todo lo que me haces? Seguro que no. Ya tengo yo que hablar con la psicóloga. Y me llama el marido. Esto en el mejor de los casos, porque en la inmensa mayoría no saben que vienen a la consulta, no saben que están en tratamiento. Entonces, en los casos en los que me llama, porque yo la atiendo, me dice que quiere hablar conmigo, porque quiere contarme la verdad. Y de paso, también controlarme a mí. Yo le digo que estoy de acuerdo, que ya le citaré un día. Acuden y evidentemente cuenta su verdad, que no coincide para nada con la relatada por su mujer. Y a veces los cito a los dos juntos en una o dos sesiones, porque ahí observo en la mujer lo siguiente. Está muchísimo más nerviosa, está triste, siente vergüenza, no me mira a la cara cuando habla, cuando yo le hablo. Y cuando ella me responde, siempre busca la aprobación de la respuesta en su marido. Y el marido, en general, se suele presentar muy calmado e intentando normalizar ciertos episodios. Lógicamente, el marido acude como mucho una o dos veces, principalmente porque quiero que rebaje su fantasía de curación, de la curación de su mujer, y permito que acuda. Y lo hago especialmente cuando detecto en la mujer que aunque terminemos el tratamiento, esta mujer no se va a separar. Y en la inmensa mayoría de los casos porque depende económicamente de la pensión de él. Y los hijos e hijas tampoco la van a apoyar, porque la separación les va a repercutir a ellos y a ellas. Porque van a tener que estar, si estamos hablando de un señor de 70 y 75, 80 años, van a tener que estar mucho más pendiente del padre. Si la mujer consigue empoderarse, trabajando, que trabajamos en sesiones, en la sesión, sus puntos fuertes, que desconoce que los tiene, pero los tiene,
y se va fortaleciendo y aprende a respetarse a ella misma como ser humano con los mismos derechos e igualdades que su marido, ahí es donde a veces el marido se arrepiente de haberla mandado a la psicóloga, porque él no contaba que el cambio de ella iba a no gustarle a él. Pero aquí ya hay un cambio muy importante, porque aunque no se separen, el problema ha salido del ámbito privado al público. Y esto, aunque parezca insignificante, es un hecho muy importante, porque ya hay profesionales que conocemos la problemática familiar. Otro aspecto que me parece importante señalar es el tratamiento de los medios de comunicación, porque deberían de tener en cuenta la violencia de género en la tercera edad y en la cuarta edad, porque la violencia está más asociada a mujeres jóvenes o de mediana edad y como mujeres de más de 65 años. Incluso las campañas de sensibilización estatal están muy poco enfocados hacia las víctimas de tercera edad y requieren recursos mucho más adaptados a las necesidades específicas de las mujeres mayores, que son víctimas de violencia. Para ayudar a superar la violencia, trabajamos en una serie de cuestiones que hay que creer en ellas, como por ejemplo, no existe justificación para la violencia. El que tenga problemas de bebida o haya bebido, en todo caso será un agravante, nunca un eximente. No hay que disimular. No pasa nada por admitir tu situación. Quien tiene que sentir vergüenza, en todo caso, es quien maltrata. Un maltratador, yo diría que difícilmente cambia, y menos si no ha admitido que lo es, y que ha hecho y que ha pegado, ha insultado. Si ha cruzado el límite, si ha llegado a hacerte daño, bien sea físico o psíquico, casi seguro que lo va a volver a hacer. No eres menos que nadie. Le puede pasar a cualquier mujer de cualquier clase, socioeconómica o cultural, principalmente porque está el afecto por medio. El tiempo corre en tu contra y cuanto más esperes, mucho más difícil será tomar decisiones. Tengamos en cuenta que me estoy refiriendo a la tercera y cuarta edad de la vida. Hay que actuar ya porque al final de la vida, de lo único que te vas a arrepentir es de no haber tenido el valor de hacer lo que tantos años llevas pensando que tendrías que hacer o que tendrías que haber hecho. Y aunque he titulado mi conferencia a mi edad, ¿qué puedo hacer ya? Me gustaría finalizar respondiendo a esta pregunta con una frase que me dijo una mujer hace bastantes años. Gloria, tengo 68 años y aunque me queden 2 años de vida, quiero irme de aquí con la satisfacción de haberme separado y de poder decirle a mi marido, ahí te quedas, que yo me voy. Y para finalizar mi intervención, a mí me gusta mucho escribir, voy a dedicar un breve poema pequeñito a los hombres que maltratan. Quieres creer que quieres, quieres creer que amas, pero quizás aprendiste a amar de forma equivocada. Y esto es, luego con preguntas puedo responder o... Muy bien, Gloria. Iba a echar yo de menos tu poema. Ahora cuando estabas hablando, me estaba acordando de una paciente que tuve yo de Ancho, que se divorció con 78 años, después de toda una vida. Y recuerdo la caja de arena que hizo y de verdad que era maravillosa la caja de arena, como en el centro se ponía ella, a un lado aparecía una historia de vida pretérita y la otra mitad la ocupaba la futura vida. Y era, la verdad que era muy bonito. Ese es un trabajo que hay que hacer, que tenemos que hacer y que verdaderamente ver en qué medida esta mujer
todos los efectos que ha tenido en su salud mental y todas las consecuencias que ha tenido a lo largo de toda su vida respecto a su estado de ánimo y todo lo que decías, ¿no? Desesperanza, la baja autoestima, la culpa, su falta de proyección a futuro, que eso es lo que sucede, o sea, que se sienten así, me parece que es muy interesante. Pero hay dos preguntas y además las dos me temo que son para ti. Bueno, una puede ser para todas. Maribel Álvarez está muy participativa, le he ido contestando algunas cosas porque ha pedido datos de casos de violencia machista que se han denunciado en el confinamiento en Guipúzcoa. Y entonces yo le he dicho que yo no tengo ese dato, pero sí que puedo decirle que durante el confinamiento a mí me ha llegado un grupo importante de casos de violencia, aunque no la denuncian, porque a lo mejor están viviendo en confinamiento con esa persona. Bueno, una fue secuestrada y la tengo en tratamiento y denunció, y además, bueno, pues es un caso así más serio, apareció en prensa y todo, y sí, esa denunció, pero en general le he pasado un enlace a esta persona, bueno, donde se hacen el chat del seminario, aparece un enlace donde el Diario Vasco decía que había menos denuncias, estaban haciendo comparaciones en años distintos y entonces había menos denuncias. Luego también Maribel Álvarez de Arcaya nos pregunta si las instituciones como Osakidetza o Bienestar Social no tendrían que denunciar los casos evidentes que ven. Yo le he respondido que las instituciones denuncian cuando el maltrato es físico, pero hoy en día, que es mucho más frecuente el social o el maltrato emocional o el maltrato psicológico, no suele hacerse, porque además, por ejemplo, a una terapeuta le llega un caso y está viendo que es violencia machista, pero yo necesito empoderar a esa mujer y que ella tome la decisión. Yo no voy a ser quien tome la decisión. Aquí hay debate. Cuando hay un maltrato, tienes que ir trabajando en esa dirección, pero tiene que empoderarse y hacerlo ella. No sé, Gloria, tú, por ejemplo, en esta... Claro, la denuncia desde atención primaria sí la hacen en cuanto ven, porque se detecta, por mucho que ellas dicen que se han caído, ¿no? Pero como son personas que vienen con un historial largo, no se atreven, evidentemente, por eso se han llegado a estas situaciones, pero el médico que la atiende tiene la obligación de hacer la denuncia y se hace la denuncia. Entonces, ahí ellas, en ese tema, es verdad que dice, yo no la he puesto, la han puesto, y es verdad. Así suele pasar muchas veces. ¿Y quién más que decía el otro? La trabajadora social tampoco puede hacer la denuncia, salvo un caso extremísimo, pero como muchas están en tratamiento con el médico continuamente, por lo que he explicado, en algunos casos que van con moraduras y tal, que van acompañadas, que esa es otra, claro, delante de no. Entonces, cuando están a solas, los médicos ponen muchísimas denuncias. Pero cuando es física, claro, es que en la psíquica no podemos ahí hacer nada. En la psíquica es después. Y ya sabemos que incluso con la física ponen la denuncia o incluso llega la denuncia, pero cuando se hace el juicio rápido, por chantajes y por mil cosas, a veces también tengo que decir que por miedo principalmente, retiran la denuncia. Sí, eso tenemos experiencia todas. Entonces, luego, claro. La otra pregunta que nos hacía Maribel es que ¿cuál es la labor de los hijos ante un maltrato reiterativo de su madre en la tercera edad? Complicada, muy complicada, porque ellos han salido de casa y es lo que he explicado antes, porque lo han vivido ellos también muchas veces, pero han salido. Entonces, es lo que he explicado antes. Yo me he encontrado con situaciones, por eso hablo de biografías yo, me encuentro con situaciones que cuando la madre lo plantea, yo no voy a cuidar a tu padre, pero claro, los profesionales, cuando es un señor, claro, en la cabeza tengo caras, nombres y apellidos, ¿no? Entonces, le ha dado un ictus y necesita atención, y cuando esta mujer, que en ese momento va al pasado, que es lo que decía ella, no me importa poner la lavadora con mi ropa y con la suya, no me importa poner un poco más de comida, pero que yo ahora, su cuidado dependa de mí cuando he sido maltratada,
y el cómo me ha tratado, yo me niego. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos, por el tema del qué dirán, pues hombre, pues es que pues te tendrás que aguantar, amá, porque si no, ya habrían tomado cartas en el asunto antes, pero se han ido. Entonces, tenemos que hablar de un tema también de egoísmo. ¿Por qué no? Entonces, es por eso que la mujer aguanta, porque no ha habido, en muy pocos casos, los hijos dicen, amá, vamos a sacarte de aquí, te vienes a vivir conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una de las, cuando pasa esto, que tampoco podemos dejar que este señor no sea atendido en todas sus necesidades médicas, o sea, de atención, ¿no? Integral, pues hay que solicitar plaza de residencia. Entonces, por eso que en muchos casos nadie sabe por qué una persona llega a una plaza residencial. No es que le hayan metido, como se dice, no. Se ha llevado a una plaza residencial sin conocer la gente en la calle, que ha pasado de puertas para adentro durante 30, 40 años o 50. Y bueno, pues ahí como si la madre toma la decisión y se marcha de casa, porque en algunos casos hay pisos protegidos o se le ayuda con alquileres y tal, pero les daba pánico, ¿no? No quiero contar, sería, a ver, otro caso importante es cuando en casa tenemos un hijo con una dependencia física o psíquica. ¿Y cómo me voy yo? No le puedo dejar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Entonces, es verdad que es un problema familiar muy complicado, muy complejo, muy complejo. En algún caso, pues es lo que digo cuando la mujer tiene una dependencia física, pues es ella misma la que dice, yo quiero ir a una residencia, allí me atienden. Es la única forma que tienen. Y en el caso de ellos, pues, porque además también es verdad que si mi cuidador ha sido mi maltratador, nadie, ¿cómo se va a cuidar bien con una historia de maltrato? Ya. Verdaderamente tenemos ahí un espacio. Yo estaba pensando ahora, ¿qué me preocupa más? ¿El maltrato en la tercera edad o el maltrato en la adolescencia? Y la verdad que no Desde la tengo... educación. Me preocupa el maltrato, en realidad. Me preocupa el maltrato. ¿Tú quieres resaltar algo especial de lo que hemos estado comentando? Si denuncia a los adolescentes o cuándo lo detectan, Yanira. Sí, los adolescentes generalmente denuncian a las madres. Las madres es importante, ¿no? El vínculo que tengan con las madres, que las madres se animen a denunciar. Generalmente nos llegan por los ayuntamientos, que han ido la madre con la adolescente y a pedir un psicólogo de maltrato, y bueno, que ya han hecho la denuncia. Generalmente hacen la denuncia. Hacen la denuncia porque hubo una agresión, van a juicio rápido, pero para el adolescente es un estrés terrible, ¿no? Es la angustia del juicio. Pensemos que son chavalas que tienen 14, 15 años y tienen que asistir a juicios rápidos, ¿no? Y aparte con la contradicción, porque también, por otro lado, están enamoradas, porque claro, porque el amor romántico, ¿no? Idealizado, están enamoradas y tienen que denunciarlo, ¿no? Son las primeras relaciones, ¿no? Los primeros vínculos que están teniendo y lo tienen que denunciar. Entonces, es un agotamiento psíquico importante que tienen estas chavalas, porque es importante empoderarlas, trabajar con ellas, todo esto, ¿no? Y lo importante es que denuncien, que no tengan miedo, empoderarlas en ese sentido. Hombre, el mito del amor romántico o el mito de la media naranja creo que ha hecho mucho daño en ese sentido, ¿no? Porque aparte que está muy presente, porque decimos, estamos en el 2020, que ya no, que está todo, digamos, y está en este momento muy presente. Yo pienso con este tema de la pornografía, ¿no? Que tienen acceso los chavales desde tan temprano, y por hoy 8, 10 años tienen acceso a la pornografía. Lo que ven es ese maltrato hacia la mujer, ¿no? Entonces, y eso lo repiten en las relaciones. Entonces se dan esas historias, esas relaciones de sumisión. Porque bueno, repiten también lo que ven en la televisión, lo que ven en la pornografía.
Los modelos se siguen reproduciendo, es brutal, se siguen reproduciendo al 2020, se siguen reproduciendo los modelos que pensábamos que ya estaban, ¿no? Antiquísimos. Me pregunta Clara Barbier, ¿qué grado de involucración tienen las instituciones de educar a los niños? Wow, eso es un tema clave. Claro. Y además nosotras en Los Garatu, las tres trabajamos en programas de protección de menores. Y verdaderamente en protección de menores nos llegan muchos casos donde estamos detectando también violencia machista, pero chicas que verdaderamente están siendo sus móviles vigilados, no pueden llevar la ropa a la minifalda, el amor, yo le cambio con mi amor, todo este tipo de cuestiones. Y sí que hubo un periodo anteriormente donde dábamos muchas charlas para adolescentes en temas de cambios, temas de estereotipos, temas emocionales. Ahora no lo sé. A ver, chicas, ¿qué opináis al respecto? Yanira, que va de niños y adolescentes. A ver, no, yo estaba pensando en la música en este momento, con los modelos que se identifican a nivel musical, ¿no? Que tenemos a estos... los raperos. Pero el otro, ¿cómo es que se llama? Del amor romántico, esto... El reggaetón. El reggaetón, los raperos, el reggaetón, digamos, los modelos. Tenemos una reggaetonera feminista, que lo sepáis. La música que escuchan es brutal. Son modelos muy agresivos. Son modelos muy agresivos que se están ofreciendo a la juventud, los medios de comunicación. Y existe el mito de la media naranja todavía, eso continúa, y la princesa, ¿no? Que espera a él, ¿no? Al príncipe que le puede salir rana. Pero bueno. Y la pregunta era, en las instituciones, ¿en qué medida están...? Tienes razón, hubo una época, sí, que había talleres y eso para adolescentes, como que se ha dejado, ¿no? Sí, hubo una época, pero ahora, hace 5 o 6 años había, que se trabajaban los estereotipos de género, los roles de género, había. Ahora, y eso, en el EPI sí, porque he tenido un caso en el EPI, están trabajando a nivel grupal desde el EPI mismo. Está trabajando con las madres y con los chavales, pero no necesariamente es con el tema de violencia de género, pero sí a nivel grupal por lo menos hay un espacio que se está creando en una institución, ¿no? Pero en general no, en general en este momento como que no se está trabajando en esos temas. Y luego me pregunta Clara también que cuando se detecta este tipo de comportamientos en los jóvenes, ¿no se cita a los adultos encargados? Siempre. Bueno, Clara, te digo que nosotras siempre convocamos a los padres, educadores, responsables, pero que te diga Gloria cómo lo ve y Yanira cómo lo ve. Sí, se lo citan y sobre todo trabajan las trabajadoras sociales, hacen un buen trabajo en los ayuntamientos. Porque el primer contacto son los padres. Claro. Ellos son, digamos, ¿no? El primer contacto. Y si se trabaja con ellos, lo que pasa es que muchas veces los adolescentes no quieren que los padres acudan a las sesiones, y eso también. Sí, eso también los chavales también hay que respetarles porque quieren un límite. Casi condición en muchos casos, dice yo si para venir con mis padres no vengo. Y hay que recibir a los padres por un lado y a los adolescentes por otros, porque si no, imposible. Y bueno, las sesiones que se hacen en un principio se cogen, se largan y no les para nada. Cogen la puerta y se largan. Se va. Entonces bueno, hay que, para ir trabajando, surfeando con la familia, espacio a los adolescentes por un lado, que es mucho más productivo cuando estamos y vinculamos con ellos, y después con los padres. Lo que pasa es que también muy pocas sesiones, digamos, que 18 sesiones más 9 de prórroga, no somos pagos, digamos. No, pero me estaba refiriendo al programa de menores.
Ah, el programa de menores. Bien, bien. El programa, no, yo te decía el programa de... No, el programa de menores, que también tenemos víctimas. Claro, que tenemos, claro. Me dice Maribel Álvarez de Arcaya, que antes nos ha hecho también varias preguntas, que de la misma manera que con los adolescentes se acude a sus padres, no entiende que no se acuda a los hijos en los casos de la tercera edad. Chicas. Claro que sí, que acudimos. Lo que pasa que me encuentro, pues todo el mundo tiene su familia y sus cosas, se han emancipado, uno vive, no todos a veces viven en el mismo lugar, en el mismo pueblo. Claro que se hacen reuniones familiares, pero me encuentro con muchas dificultades. No, y aparte yo pensaba también, Gloria, que muchas veces, ¿no? En los casos de la tercera edad, también esos hijos fueron víctimas de violencia. Pues por eso, claro. Los hijos claro. también fueron, por más que se hicieron mayores, pero con eso ahí, de lastre. Claro, el otro tema es el tema de la familia cuidadora. Quiero decir que es otro tema aparte, ¿no? El familiar cuidador, entonces hacerse cargo del cuidado de los padres cuando se llegan a estas situaciones de padres de 80, 82, 85 años, donde muchas veces por demencias que cursan, como he dicho antes, con síntomas de agresividad, pero ahora porque está diagnosticado. Ellos lo han vivido antes por un estilo de personalidad y de comportamiento quizá con el padre, ¿no? Entonces, la realidad, es dura decirlo, pero es así, por la vida que llevamos y por muchas cosas, ser cuidador de los padres, cuidadora de los padres es complicado. Claro, antes nosotros no podemos tomar ninguna decisión, hay que consultar con la familia qué se puede hacer, qué estáis dispuestos para solucionar este problema de una convivencia muy complicada en estas edades, que con ciertos grados de dependencia en muchos casos. No se escucha. Ahora. Entonces, muy complicado. Y siempre, cuando es un problema de los padres, claro, cito a... ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, no, es que estaba hablando yo y no se me escuchaba, y entonces iba a comentar algo sobre la pregunta anterior, que aunque se haga, se intervenga, se consulte, se hable con los hijos, no es exactamente la misma situación. Tenemos que entender que un menor es menor y su padre y su madre también son responsables y son sus tutores, son las personas que son los responsables y son los adultos. Sin embargo, en el caso de tercera edad, son adultos hasta que no pierdan por cualquier otro motivo su condición de adultos, pues porque tienen un trastorno cognitivo, porque tienen una demencia, pero estamos hablando de personas adultas y entonces a la madre mayor de 65 años o de 70 le quieres ayudar, pero ya toma sus propias decisiones y a veces los hijos no le quieren hacer ese hueco. Los hijos a su vez han sido víctimas y las hijas de violencia machista durante toda su vida. Entonces tampoco se han criado en sintonía. Su mente, cuando han hecho su modelo de estar en el mundo, su estilo de apego, tampoco se ha generado una gran sintonía con un padre, a lo mejor con una madre sí, pero con un padre si ha sido violento no, o con una madre si no. O sea, ahí hay muchos, cada caso de verdad es diferente. Sí. Si el enfermo es el padre y la madre se niega al cuidar por su historia de vida, generalmente en muchos casos hay que optar por el ingreso en residencia o la contratación de persona externa, persona externa para que venga como trabajadora interna en casa. Es otra opción. Y eso cuando son ellos los enfermos. Cuando son ellas las enfermas y que dependen de los cuidados, de cambios de pañales, de todo, de baño y de todo, generalmente en muchos casos piden también el ingreso en residencia, porque para ellas es un lujo. Yeah. Sí, no, bueno, yo es lo único que quería comentar, ¿no? Sobre todo la diferencia que hay entre ser una mujer de 75, 78, 80 años, puede ser autónoma, adulta, decide, elige,
Esa es la que se niega a veces a cuidar al marido, a su marido, que es la que dice que han estado haciendo, oye, él entraba, salía, iba y venía, bueno, pues ese control, pero cuando ya se le está pidiendo que además sea cuidadora principal de su marido, es cuando ahí se niegan en algunos casos. Ya. De momento no veo más preguntas. No sé si vosotras queréis comentar algo. Ahora de momento no estoy viendo. Por ahí hay alguien que quiere hacer una pregunta. Aider. A ver, ¿qué pregunta queréis hacer? Los niños que están en los colegios, por ejemplo, si... No se oye. No se te oye, Aider. Los niños que están en los colegios, por ejemplo, si hay uno de un poco más edad, como como a veces les siguen por detrás y les siguen, o hay gente que tiene... No te estamos oyendo. ¿Tienen problemas? No se oye. No te oye. Quítate la mascarilla y acércate al portátil. Acércate, pero no pegado, no pegadas, no al portátil. Dile. Los niños de menor edad, que cuando los mayores, los mayores o los de su edad le están siguiendo y le están ¿Se sienten acosados? acosando, pues ¿qué podría pasar en ese caso? Porque igual el niño no dice nada en casa. Eso sería... ¿Quién tiene la voz? No se me oye, me parece. ¿Me estáis oyendo? Se te oye, sí. Es que no me parecía. Que, Eider, en esa situación lo que está sucediendo es que puede ser, si es machista cuando es por el hecho de ser niña, cuando es es violencia machista cuando es por el hecho de ser mujer. Si le está siguiendo un chico a una chica y quiere hacer algo en relación, algo amoroso o sexual, que no tiene por qué ser amoroso. Sin embargo, si es otro tipo de acoso o de persecución que tiene más que ver con hacerle bullying, es otro tipo de violencia. Es violencia, ¿eh? Todo es violencia, pero no es violencia machista específicamente, porque uno que hace bullying hace a los chicos y a las chicas. Sin embargo, la violencia machista es específicamente a chicas y es o bien por tema romántico, por vinculación o porque quiere perseguirle, o bien porque quiere acosarle sexualmente o algo parecido. Eso es lo que entraría dentro de la violencia machista. No sé si te refieres a algo de eso o quieres preguntar algo más. Sí. En ese sentido, pues eso es violencia machista que hay que denunciar. Y tiene que intentar o hablar con su profesor si es en el colegio, o hablar con su responsable si es en un taller, o hay que denunciarlo. Hay que hablar con personas responsables, adultas, y que tengan la dirección de dónde estáis o algo así. A ver, me están haciendo una pregunta. Maribel Álvarez de Arcaya pregunta, ¿desde los colegios se detectan y se derivan casos tanto a bienestar social o a salud mental dependiendo del tema? Ahora bien, no siempre se captan los casos si nadie habla. Sí, los colegios están muy pendientes de todos estos temas y nosotras que estamos en protección de menores sabemos que los colegios lo ponen en conocimiento de los servicios sociales, porque todos estos temas... contestando a Aider, ya te entiendo. Va. Eider, no sé si lo has escuchado, que desde los colegios se detectan y se derivan los casos, o a servicios sociales yo estaba diciendo lo mismo, parecido. Vale, gracias. ¿Sí? Poco, pero algo. Dime. Estamos en el local juntas y estamos con la mascarilla. ¿Vale? Claro. Y se os oye mal. Ya. ¿Y ahora se me oye mejor? Sí. Vale. Yo vuelvo atrás a los adolescentes, educación. Nosotras en la asociación, cuando empezamos en 2006,
hacíamos charlas, organizábamos charlas con psicólogas, con la Ertzaintza, en colegios, y había mucha participación. Ahora no se participa. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque, ya lo habéis dicho vosotras mismas, pero ¿por qué? No vienen los chavales, no, los profesores no les obligan a asistir a charlas. ¿Por qué no se hace eso? ¿Sabéis? ¿O no? Yo lo echo de menos, porque yo recuerdo, yo llevo en esto desde 1987, que saqué el título y empecé a trabajar siempre en asociaciones, en grupos, con ayuntamientos. Bueno, yo llevaba el área de violencia machista del Ayuntamiento de Móstoles. Y hacíamos muchos talleres y trabajábamos mucho. No sé qué ha sucedido, o si hay cansancio, o si ha llegado un momento que se hace el trabajo de otra manera. No lo sé, porque lo hacemos más en las asociaciones que desde las administraciones. No tengo una respuesta, de verdad. Yo no sé si... Dice que tiene, perdón, que ver con la falta de recursos por un lado, ¿no? La falta de recursos, eso por un lado. Por otro, han cambiado los modos de relacionarnos, ¿no? Así como hoy estamos con Zoom, también están cambiando los modos de relacionamiento. Y hoy los grados de participación de hace 10 o 15 años no son los mismos, se han reducido muchísimo todo lo que tenga que ver con la participación. La verdad es que hubo un momento en el cual se había determinado que iban a buscarse un agente vinculado a violencia o un agente de igualdad y que iban a trabajar estos aspectos. No sé qué ha pasado con ese proyecto y además la Ley de Igualdad del 2004 también recogía propuestas en este sentido. No tengo una respuesta concreta, la verdad, no sé qué deciros. Tengo una pregunta de Miren, no sé si alguien quiere responder algo más a esto que preguntaba Clara, si se le ocurre alguna otra respuesta aparte de los recursos, que todas lo hemos tenido ahí. Los cambios en los modelos de relacionamiento también, han habido cambios. Sí. Bueno, Maribel Álvarez dice lo mismo, que cree que depende de los recursos económicos y del personal que existe en los centros. Pues estamos diciendo prácticamente, tenemos la misma sensación. Bueno, Miren nos dice, es para ti, Gloria, que durante la charla has comentado que las mujeres mayores muchas veces no se sienten víctimas de violencia de género, debido a que se han criado en una sociedad patriarcal. Hoy en día, a pesar de seguir viviendo en una sociedad patriarcal, las personas jóvenes tenemos muchas más herramientas para detectar la violencia de género. Cuando a vosotras os llegan los casos, ¿es porque las chicas ya han sufrido una agresión física o son capaces de detectar ese maltrato antes? Bueno, es para Gloria y es para todas. Yo luego ya digo, si quieres sigo yo y luego sigues tú, Gloria. Vale. Sí. En mi opinión, aunque hablamos mucho más del maltrato y aunque hablamos mucho más de la violencia machista, yo he empezado definiéndola y diciendo que la padecemos porque es mujer, sin embargo, estamos en una sociedad en la cual las mujeres hoy en día estamos esclavizadas con otros sistemas que son distintos, como puede ser el tipo, hay que ser guapa y tener una talla concreta, hay que tener una estatura concreta, hay que poner morritos para las fotos de Instagram, así. O sea, es todo un modelo físico y de apariencia y de aparentar, y una sociedad de la imagen, una sociedad de el verlo todo rápido, que esto hace que las respuestas sean más machistas, si cabe, que antes. Estamos siendo más víctimas porque si a mí encima me están controlando con mi cuerpo, están siendo vigiladas con el móvil, están siendo vigiladas su ropa, están mirando, les piden las claves del Insta, les piden, o sea, les vigilan todo. Entonces, yo no tengo tan claro que convivimos. En esta sociedad convive todo. Es como cuando las modas cambiaban, va la minifalda, el pantalón corto, el pantalón largo, el pantalón tal, pues ahora convivimos todos, es así. Y cuando nos llegan los casos, no es porque las chicas ya han sufrido solo una agresión física. A nosotras nos llegan casos y detectamos nosotras que hay violencia. Y tú se lo trasladas. Algunas lo detectan, pero en Garatu, que son chavalas de 14, 15, igual menos,
tienes que hablar con ellas de esos temas. Yo me abrí el Instagram solo para eso. Chicas, a vosotras. Perdón, bueno. A ver. No, tienes razón en esto que dice María Ángeles, la sociedad de la inmediatez que estamos viviendo, ¿no? Y que se caracteriza también una sociedad muy narcisista, donde gira todo en relación al cuerpo, a los morros y a la foto en Instagram, donde ya se está perdiendo la capacidad de lectura, la capacidad de leer y ese control excesivo del cuerpo que estamos viviendo, ¿no? Hoy como que se potencia eso. Y las chavalas, como tú dices, muchas veces nosotros mismos tenemos que informarle de que están viviendo una situación de violencia porque no se dan cuenta. Yo tenía una paciente que no se había dado cuenta que había sido violada, ¿no? En una relación. Hasta que no se lo pudo poner en palabras, ¿no? Y ver la escena, ahí pudo poder mentalizar. Porque claro, si bien hay herramientas, pero hay herramientas y que esas herramientas no todas las chavalas tienen acceso o son muy superficiales, ¿no? Pero llegado el momento no se dan cuenta que padecen esa violencia. En ese sentido, yo creo que ahí, desgraciadamente, hemos avanzado muy poco, porque se sigue pensando que incluso cuando estando en la consulta y están recibiendo los mensajes de WhatsApp y tal, no sé qué, o yo pregunto, ¿y quién te está escribiendo tanto? Y dice, no, es mi chico. Digo, ¿qué te está controlando? Y dice, no, es porque me tiene interés. Entonces, no lo perciben como que están siendo manipuladas y agredidas, realmente eso es maltrato, ¿no? Pero no lo viven como tal y siguen existiendo, que si tiene, a ver, el tema de celos, seguimos exactamente igual. Es decir, a mi chico le importa que salga o no salga. Ya, bueno, y eso es amor. Entonces, realmente todavía no se entiende el concepto de qué significa que el amor te deja libre. No, el amor, tienes que crecer. No se entiende. Todavía se sigue entendiendo que si te está llamando continuamente es porque piensa en ti. Entonces, en algunas cosas hemos avanzado muy poquito con niñas que en este momento tienen 16, 17 años y se sigue pensando así. Con esa, que hay el título de una canción que a mí me horroriza, que es Sin ti no soy nada. Y entonces, que muy bien la cantante, pero el Sin ti no soy nada, ya empezamos. Aquí hay otra pregunta, me parece. ¿Alguien quiere preguntar? No sé, no... Hola. Espera, que quito aquí. Aquí te dejo. No es tanto una pregunta, ¿no? Es más un comentario que evidentemente el comportamiento de los jóvenes es el resultado de la falta de criterio de los padres y de los adultos con los que están rodeados. Entonces habría que, porque claro, si los padres no les dan pautas de entender qué es que te estén mandando el WhatsApp todo el rato o no te estén mandando el WhatsApp todo el rato, pues la verdad es que no creo que... Sí, pero no siempre, no siempre. No siempre. Pero no siempre, porque en este momento, en esta edad, el grupo de iguales es más importante que lo que dicen los padres. Muchísimo más importante. Entonces no pueden hacer. Evidentemente, aunque es la fase en la cual es una etapa exactamente esa en la cual uno se está definiendo en sociedad. Y entonces necesita la pertenencia al grupo por encima de todo. Y si el grupo me va a pedir que lleve así el ojo, voy a llevar así el ojo, porque eso quiere decir que yo pertenezco a ese grupo. Entonces, ese modo de estar, ese modo de vincularse, los padres luego a la larga vuelven a aparecer y están ahí, y si les ayudan y si les acompañan, pero de verdad que no solo depende. Ahora no, sí, efectivamente, y están en una etapa donde están afianzando su personalidad, intentando, yo soy así y vosotros lo que me digáis. Entonces, la pertenencia al grupo de iguales en este momento es más importante que la familia. Y la consolidación de su personalidad.
la personalidad de un adolescente se configura negando la personalidad de quienes le están educando. Si la referencia, si su educador, si su cuidador principal, su madre, es su modelo, está negando a la madre. Si es su padre, está negando a su padre. Si son los dos, está negando a los dos. Porque ratifica, la adolescencia es esa definición, ratifica su personalidad negando esa. Es así. Tengo una carta de una psicóloga que escribió como si fuese el adolescente y se la escribía a su madre. No sé si te la envié, Yanira. Es una carta preciosa. Y le decía, necesito que me aguantes, necesito que me tengas, que me sujetes, necesito por encima de todo que soportes mi miedo, que soportes mi presión, que soportes... Bueno, es muy bonita la carta, ya os lo haré llegar, pero es preciosa la verdad. Porque adolescente lo que hay que hacer es acompañarlos, los padres es acompañarlos, ¿no? Ya se van a identificar con sus grupos de pares, ahí se van a identificar, ¿no? Y la pertenencia. Por eso la están pasando tan mal en esta etapa del confinamiento, ¿no? Que no se están pudiendo ver con el toque de queda que estamos viviendo. Para los adolescentes es fatal, porque necesitan el grupo para poder vivir. Bueno, yo creo que todos los seres humanos necesitamos... Sí, pero los adolescentes en particular... Pero a lo que yo me estaba refiriendo, entiendo, todos pasamos la adolescencia y tenemos que hacer lo contrario a nuestros padres. Pero puedes tener un poco más de criterio. O sea, criterio. O sea no sé, pues que no te violen, o sea, saber que, o sea, es que evidentemente, no sé, viven en el mundo de Disneylandia o ahí hay un tema un poco raro, porque cuando éramos jóvenes nosotras éramos un poquito más contestatarias, no nos dejábamos violar, en fin, nos acompañábamos, entonces algo ha pasado que las madres, que sería yo, he tenido y pues no han transmitido eso, o sea, ahí hay un tema, yo no sé si es Amazon o es la visibilización, no sé, pero evidentemente no se está estructurando criterio ni en la escuela, ni en el hogar, ni pues algo pasa, o sea, y bueno, en las escuelas muchas veces bueno, es que los valores no los dan las escuelas, Terese. Los valores los da la familia, pero luego, durante el periodo de la adolescencia, hay una época que es la etapa de la infancia dulce, pero luego cuando llega la adolescencia tú tienes que ratificar tu personalidad y vas a ir contra todo, contra la escuela, contra tus padres, contra todo. Pero los valores están ahí porque te han educado y te han criado unos padres que sintónicamente han creado tu mente, porque la mente no viene hecha, la mente no va aislada, la mente no va a su bola, la mente, que eso es lo que hablaba antes Yanira, ¿no? Cuando hablaba del concepto apego. ¿Qué modelo de apego tiene ese adolescente o esa adolescente con su madre, con su padre? ¿Qué vinculación tiene? ¿Cómo se relaciona con ellos? ¿Es un apego evitativo? ¿Es un apego seguro? ¿Es un apego desorganizado? ¿Es un apego inseguro? Según el modo en el que le han hecho ver el mundo y en el que él ha ido, también hay una parte personal, pero hay una configuración que si no hay una relación sintónica con el padre y con la madre, durante la adolescencia eso va a ser un desmadre. Ahora, si la hay sintónica en la adolescencia va a ser un poco guerra, porque siempre es así, ha sido así. Yo me recuerdo adolescente y en mi casa los límites eran los límites y yo ahí que chocaba y chocaba, yo creo que todas los recordamos, no es tan antiguo. Es así porque así se define el ser humano. Y la sera humana también. Es un tsunami, la adolescencia es un tsunami ahí, ¿no? Bueno, yo no sé si hay más... ¿no? Con las luces y las sombras, claro. No sé si hay más preguntas, si no, yo creo que ya hemos hecho un... A ver, espera, me parece que hay alguno. Está diciendo alguien... No todo el mundo tiene los mismos valores, exactamente. La ambigüedad hace que los adolescentes no tengan recursos de respuesta. Ellos eligen de forma grupal sus normas y estas pueden ser dañinas, evidentemente. Totalmente de acuerdo, Maribel. Esto nos dice Maribel, que es otra participante al seminario. Bueno, yo no sé, gracias Maribel, porque además has animado un poco, nos gusta que se anime, que se participe. Gracias por tu participación
Y yo no sé si Gloria y Yanira, amigas y queridas compañeras, de verdad, de corazón, si queréis comentar algo, si queréis decir algo más. Agradecer este espacio a la asociación que nos han brindado, este espacio de reencuentro, de reflexión, de charla, ¿no? Que poder hablar sobre este tema que nos convoca, y bueno, de poder seguir hablando de estas cosas, sobre este medio también, aquí por Zoom, que está bueno también, nos da otras posibilidades. Sí, es verdad. Dos cosas. Ana Sánchez Alias, muchas gracias por compartir vuestro conocimiento. Bueno, gracias, Ana. Un abrazo muy fuerte. Ana Gracias. fue nuestra decana y Gloria Martín también estuvo en la Junta de Gobierno siendo la decana Ana Sánchez Alias. Ella llevaba envejecimiento y tercera edad, Gloria Martín. Y bueno, yo también estaba en esa misma junta y llevaba el área de igualdad con Pepa Bojó. Y Maribel Álvarez nos dice que muchas gracias y que un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme, Maribel, que ya sabes que las preguntas y las puntualizaciones son muy necesarias cuando se participa y nos ayudáis a compartir. Te queda a ti, Gloria. ¿Qué? Yo agradecer este espacio y que, bueno, pues que no olvidemos a la tercera edad, que son las que no denuncian y que es la violencia silenciada, y que porque sean mayores no significa que hay que seguir aguantando, porque ¿dónde van con 78 años? Y que hay que tomar medidas. Es verdad que hay que instar a las instituciones de que se creen espacios adecuados en el caso de que haya que sacar a una persona mayor, una mujer, de casa, ¿no? Y que es como llegar a mayores, en muchos casos es como ya son mayores, ¿verdad? Pues ya, como ya se hace poco, se trabaja poco, ¿no? Y es muy triste llegar a esas edades habiendo vivido una vida de maltrato y de soledad en muchos casos. Y esta mujer que no conoce y que no tiene, porque en muchos casos ahora en el confinamiento yo he hecho videollamadas, bueno, no en todos los casos porque tampoco tienen los medios, ¿no? Pero ha sido en algunos casos complicados. Aprovechaba porque en el confinamiento me he dado cuenta que iban muchos hombres a hacer la compra. A pasearse. Entonces aprovechaba y como algunos conozco, pues entonces podía hacer la llamada. Bueno. Porque si no, no puedo hacer la llamada en eso cuando se convive con el agresor. Pues para finalizar, desde Becos nos van a despedir y agradecer. La verdad que ha sido un placer hablar de todo esto y que nos ha encantado. A ver, chicas. A ver. Agur. Agur, agur, agur. Hasta siempre. Agur, agur. Agur. Hasta siempre.